Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Muy pero muy buenas noches, queridos auditores de Radio Esperanza, nuevamente junto a ustedes, a través de estos micrófonos donde nos escuchan semana tras semana. Junto a nuestra hermana Leo, a quien le dejo los micrófonos también para que pueda saludar en esta noche. Muy buenas noches, estamos hoy día, un día con harta niebla, ¿cierto? Pero gracias a Dios no tan helado. Así que estamos acá para conversar con ustedes, empezando un nuevo programa, ansiosos de escuchar, ¿cierto? De participar en él, de hablar de buenos temas, de escuchar música y de tenerles presente acá con nosotros, ¿cierto? Y poder darle algunas informaciones también. Así que estamos agradecidos por la oportunidad que nos da el Señor cada vez de poder conversar, de estar acá y de poder comunicarnos con ustedes. Que Dios les bendiga y gracias por sintonizarnos. Así es, contento de estar con ustedes. En esta noche, nuestro pastor Marcos lamentablemente no puede estar con nosotros por un compromiso, pero le mandamos un cariñoso saludo a él, a su familia y a toda la iglesia también. Vamos entonces a un tema musical y de inmediato luego entramos en conversación en esta linda noche aquí en la ciudad de Temuco. ¿Lo paraste o no? Se llama María y en el barrio le han visto llorando casi a diario y tiene 2 hijos para amar. Ella tiene algo que ocultar, un rostro herido y algo más, un corazón en soledad. Se encerrado en su rincón, iba masticando su dolor, iba marchitándose el amor. María tiene un sueño, una ilusión de partir de nuevo con el sol en una mañana sin prisión. ¿Quién sabe cuándo alumbra el sol en su ventana gris? María no puede esconder los golpes de un marido cruel. ¿Quién sabe cuándo alumbrará el sol en su ventana? María no puede esconder los golpes de un marido cruel. Abran los espacios que María está buscando. Vamos a escucharla, que nos diga cómo y cuándo tiene que cambiar esa oscuridad. Abran los espacios que María está llorando. Vamos a contarle de otro amor que ha sido eterno, el de aquel que dio su vida para hacerla vocera de esperanza, vocera del amor, vocera de esperanza, vocera
en esta sociedad actual. María busca su lugar en esta sociedad actual. Los espacios que María está buscando, vamos a escucharla, que nos diga cómo y cuándo tiene que cambiar esa oscuridad. Abran los espacios que María está llorando, vamos a contarle de ese amor que ha sido eterno, el de aquel que dio su vida para amarla. Abran los espacios que María está buscando, vamos a escucharla, que nos diga cómo y cuándo tiene que cambiar esa oscuridad. Abran los espacios que María está llorando, vamos a contarle de ese amor que ha sido eterno. Ya estamos de nuevo junto a ustedes. Estábamos hace poquito con el teléfono y estábamos parando una llamada, por eso que salió al aire esa frase de nuestra hermana Leo. Estamos conversando de un tema y queremos hablar de este tema que es muy interesante y que siempre estamos abordando los temas de la familia, las relaciones interpersonales entre muchas personas que se van dando y que a veces no son las mejores y que muchas veces llegan a la violencia. En nuestro país, lamentablemente leíamos las estadísticas que a junio de este año 2018 en Chile ya se han registrado 18 femicidios. Dese cuenta usted, 18 femicidios consumados, es decir, donde la pareja, ¿cierto?, ha atentado contra la vida de la mujer, y no solo ha atentado, sino que ha consumado en un hecho de muerte. 18 femicidios consumados y 57 frustrados. Eso nos habla del nivel de violencia que muchas veces están sufriendo mujeres y que se llega a conocer a través de las estadísticas porque se hace público. Pero ¿cuántas lamentablemente a veces callan y ocultan esto? Al 31 de diciembre del 2017 en Chile se registraron 44 femicidios consumados y 125 frustrados. Hace poquito leíamos las noticias cómo una joven ha hecho muchas veces señales de necesidad de protección, había dado muestras de que había violencia contra ella de una expareja, y que es lamentablemente después escuchar que es asesinada ella y también su hija. Qué condición más triste. Y es un tema que había estado durante el día mencionando nuestra hermana Leo mientras viajaba de Valdivia hacia acá ella, y que sin duda que es muy importante, hermana Leonor. Claro, es como lo actual, verlo en este momento, ¿cierto? Lo que está pasando hoy día en nuestros hogares, y también, ¿cierto?, de ver por qué la gente o por qué se llega a esto. Muchas veces nosotros pensamos que el gran problema que existe es el autoestima que se tiene. Porque se callan esto, claro, ¿cierto? Porque, claro, si nosotros una vemos escalada. ¿Qué es lo que es la autoestima? ¿Cierto? Es la capacidad de la persona para valorarse y aceptarse y cuidarse cada una de las áreas de su vida. Y esto es todo lo que es la persona de ella y la manera real y equilibrada. Eso es tener una autoestima. Pero ¿qué pasa cuando el torturador? Porque para que uno llegue a reconocer que está siendo agredido pasan muchos años. Para reconocer que uno necesita ayuda y que puede salir de ahí. Porque uno se siente tan poco valorada, se siente tan poco amada y piensa de que es una forma de amar que te torturen.
Entonces, aunque tú no lo quieras reconocer y esa persona te hunde y te sigue hundiendo. Lo estábamos viendo, ¿cierto? En los programas, la otra vez hablaban en la tele y personas de alta sociedad como casos de gente muy baja y muy marginal también, o sea, se da en todos lados. Y los torturadores, todos los estratos sociales. de todos los estratos sociales, y lo más triste de todo, ¿cierto? Cómo de repente psicológicamente torturan, y empiezan psicológicamente y después físicamente. Y cómo, ¿cierto? Hablaba una persona que trabajaba y ella llegaba a su casa, a su trabajo, hasta los brazos maquillados, para que sus colegas no se dieran cuenta de lo que estaba pasando con ella. Y si le preguntaban por qué había faltado, o siempre lo que dice, no es que me pegué, no es que me caí, Sí. y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque uno no quiere reconocer que necesita ayuda. No quiere reconocer que uno es persona y que es importante, que uno tiene que amarse y tiene que salir adelante. Entonces, el problema más grande, como digo, es que nos lleva a esto, es la autoestima. Y no vamos a ser sanados de esa autoestima si no hay una sanidad interior en cada uno de nosotros. Y de la única forma que puede ser sanada uno es cuando uno reconoce que hay un Dios que te ama y que te hace persona. Dios no hace basura con nosotros, todo lo contrario. Él nos hizo como lo que más amaba y lo que más amó fue a nosotros, porque nos puso de su espíritu, de su aliento. Hay una comunicación especial. Entonces, nosotros a veces no sabemos esto, no lo recordamos, no nos sentimos amadas por Dios, ¿cierto? Porque la primera parte, lo esencial de nuestra vida es esa. El valorarte y amarte a ti misma, el sentirte persona. Entonces, si tú te sientes persona, te sientes útil, a pesar de todo lo que te puedan decir, tú conoces a un Señor, tú sientes que si Él está contigo, tú eres mayoría. Y Él te va a guiar, y Él te ama, y Él te hace valiente, y te hace esforzarte. Entonces podríamos decir Claro. que una de las causas principales por las cuales muchas personas llegan a ser agredidas o violentadas psicológica y físicamente y se dejan pasar a llevar es porque justamente su autoestima está muy baja, porque no se valoran a sí misma, porque no han encontrado, ¿cierto?, a Dios, en otras palabras, porque a veces no encuentran el cariño ni la confianza en algún familiar, en algún ser querido para contar lo que están viviendo. Pero si por lo menos logran tener un acercamiento a esto que es tan importante para nosotros como es nuestro Dios, y a este Dios de la palabra, donde pueden conversar y contarle todos los padecimientos que están pasando, los sufrimientos que están pasando, y pedir la entereza para poder hacerle frente correctamente y salir de ese foso que la está ahogando, porque cuántas quizás, y a veces, bueno, es muy raro escuchar que a hombres les pase, pero muy rara vez también ocurre, pero por lo general, lamentablemente encontramos que son tantas las mujeres que a veces están callando esto, y tal como usted decía, hermana Leo, no importa la condición social, a veces nos encontramos con personas que tienen de todo, tienen una buena posición, una buena casa, tienen buenas entradas económicas y a veces sufren esta violencia psicológica y durante las tardes o durante las noches van cayendo en el alcohol, en la bebida fuerte y ocultamente están atrapadas por este tipo de consumo o por las pastillas para tratar de olvidarlo todo y consumen estos sedantes o caen en el alcoholismo y eso está allí presente. Qué triste es que esto esté ocurriendo y sabemos que una de las respuestas, tal como dice nuestra hermana Leo, es poder, a ti que te está quizás ocurriendo algo muy parecido, empezar a tomar fuerza y a pensar con fe, a pensar positivo, a pensar que sí puedes salir de esa situación. A veces vives amenazada, a veces estás lamentablemente sosteniéndote económicamente por esa persona que te violenta psicológica y físicamente, y piensas que si escapas no vas a tener cómo sobrevivir, cómo salir adelante, pero queremos decirte que no, que sí hay alternativas, que sí hay un escape,
que sí hay personas que te pueden ayudar, que sí hay personas que te pueden escuchar. Una consejería quizás en una iglesia, la esposa del pastor, un orientador, un psicólogo, un amigo, una amiga a la cual le puedas abrir tu corazón para que puedas salir adelante de esas situaciones de violencia y no lleguemos a lamentar, quizás no algo tan fatal como la muerte, no lleguemos a lamentar los maltratos que muchas veces estás sufriendo tú o que está sufriendo algún ser querido tuyo. Y todas las depresiones que se vienen también, porque también hay que considerar que también por la autoestima baja, por sentirnos cierto poco amada, por sentirnos poco consideradas, cierto, también es una serie de depresión que pasa uno. Y muchas veces eso te conlleva hasta una depresión tan severa que te puede hasta causar la muerte. Claro, Sí, porque tú te sí. abandonas. Y nosotros, o sea, en este momento estamos hablándonos de damas, de mujeres, ¿cierto? Pero también varones con autoestima tan destruida, ¿cierto? Cuando beben tanto, cuando entran en las drogas y todas esas cosas, es porque realmente no se quieren y tienen problemas de autoestima. Yo Sí, recuerdo una persona que mi esposo estuvo atendiendo mucho tiempo y da la casualidad que siempre me ligan cosas o recuerdos de Valdivia. Este caballero decía que él era oriundo de allá de Valdivia, pero lo conocí yo en los años 2000, 90 y tanto, 2000 acá en Temuco, que llegó a la iglesia donde mi esposo a pedir plata y de ahí empezamos a relacionarnos con él y empezar a ayudarlo. Era el que nadie quería verlo porque un vocabulario horrible, deteriorado completamente, solo pero último de solo. A veces nosotros lo bañábamos, le cambiábamos ropa, lo manguereábamos, le cambiábamos ropa y mi esposo le pagaba en el hogar de Cristo para que se alojara. Yeah. Por años estuvo con nosotros, después se agarró una tuberculosis, lo llevamos al hogar de Maquehue. Él de una u otra forma conseguía plata y se venía, salía y tomaba. Me acuerdo que el pastor Roberto Manrique un tiempo lo tuvo escondido como 3 meses cuidándolo en un tercer piso y lo cuidaba hasta que un día se le escapó y se le fue otra vez. O sea, todos tratábamos de ayudarlo de una u otra forma y hasta que murió. Pero yo me acuerdo me acuerdo una de las conversaciones con él y le decía a Rodolfo, pero ¿por qué usted toma tanto? ¿Por qué no cambia? Porque él conocía, muy conocedor de la palabra, conocía a muchos pastores. Y me dice, ¿sabe por qué, pastora? Porque yo me odio. Mi vida no vale nada y yo me odio. Había sido un hombre profesional, tenía hijas profesionales. Fue tanto que él se enfermó, mi esposo le sacó una pensión y con esa pensión le pagábamos el hogar de Cristo para que alojara. Y él trató de ubicar a sus hijas, las 2 profesionales. Él incluso era un asistente social. Y mi esposo cuando habló con ella dice, yo no tengo padre, pero si aquí está, es él, qué sé yo, y todo. Le trató de hablarle del perdón. No, le dijo, ese hombre murió hace muchos años para nosotros. Cuento corto, él fallece. A mí lo que más me llama la atención cuando él falleció, mi esposo quiso hacer un culto y no llegó nadie a la iglesia. Entonces cuando nosotros fuimos con una amiga, con Rosana de la Peña, fuimos a cantar, porque siempre cantamos, acompañábamos en los cultos. Mi esposo cuando fallecía gente así como esta persona, y llegamos allá y yo la había sacado del templo, me dijo, si no puedo hacerle culto. Y tuve que pedirle a la gente de la calle que lo ayudara a echarle el ataúd junto con el caballero de la funeraria, porque no había nadie. Y después, a la semana siguiente, fuimos con mis hijas a dejarle una cruz, donde mi esposo le pagó para sepultarlo, una cruz con su nombre. Y lo que más le llamaba la atención era mi hija, pero ¿cómo no iba a tener familia? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque así tanto te agrede la autoestima, o sea, te baja y te agredes tú solo. Ahí encontramos el caso de un hombre, ¿cierto? Que llega al extremo de vivir en el abandono, en que él se abandona a sí mismo. Decide abandonarse. Sí, decide abandonarse. Y que las hijas no querían saber nada de él, quizás qué hay en el pasado, a lo mejor hubo violencia. Y hombre profesional, de parte de él muy hacia profesional. ellas. Habría que quizás cuántas cosas pasan a veces para que exista aquello. Asociando un poco lo que me está contando, claro, yo hago la separación. En el hogar residencial de mujeres tenemos un perfil un poco más
complejo que en el hogar residencial de hombres. En el hogar residencial de mujeres, por lo general, lamentablemente desde pequeñas han tenido traumas, han sufrido carencias, algunas de ellas, no solo en las comunidades que nosotros estamos trabajando, sino muchas personas que caen en la adicción, en el alcoholismo, han pasado por abusos a veces por familiares directos, abusos sexuales, y que las marcan mucho, que las llevan a evadir eso, y para evadir eso caen en el consumo del alcohol o de la pasta base o de la droga. En el caso de los hombres, rara vez se da, pero también se da en menor escala también abuso psicológico y abuso físico, y que también, tratando de evadir y escapar a esos recuerdos, caen en el consumo del alcohol y de la droga. Y terminan abandonándose, terminan hundiéndose. Y es justamente porque cuando reciben un golpe tan fuerte a temprana edad, o a veces en la adolescencia, sin duda alguna usted le apunta perfecto, porque baja de tal manera la autoestima, es como si se hundieran. Me recuerdo de una ilustración que aparece por allí en el internet, que habla de dos árboles, y que llega una persona, ¿cierto?, a cierto lugar hermoso y ve un árbol grande, lleno de frondoso, con hojas que daba mucha sombra, que protegía del viento. Y había al otro lado, a ciertos metros, un árbol de la misma altura, muy alto, pero que tenía solo ramas. Y él entonces decide construir su casa bajo el árbol frondoso, porque le iba a proteger del sol, del viento, de la lluvia, y el árbol flaco y alto comienza a hundirse y a bajar su altura, producto de la depresión que le produce, ¿cierto?, el sentirse postergado y abandonado, herido. ¿Cuántos heridos hay en el camino? Y a veces ahí usted, querido autor, ha tendido una mano, o tal como lo ha hecho acá, recién lo contaba nuestra hermana Leonor, el pastor Ricardo en vida, o tantos siervos de Dios. Ayer, me recuerdo que el día de ayer, y lo comentábamos, ayer tuvimos la linda visita en el hogar residencial de mujeres del pastor Jaime Huenchul, de la segunda de Valdivia. De la segunda de Valdivia. Con su esposa Martita. Con Martita. Fueron con un grupo de 6 a 7 hermanas. De la UFA. De la UFA, ¿cierto? De la Unión Femenina de la Alianza. Sí. Por eso se llama UFA. Y participaron allí y les compartieron la palabra. Así que un saludo si es que están escuchando, no solo a la segunda, a la tercera alianza también de Valdivia, a la iglesia bautista. Fue el día lunes el encargado de, se llama, porque está el Grupo Bíblico Universitario, ¿cierto? El GBU. GBU. Pero una vez que se reciben está el GBP, Grupo Bíblico de Profesionales. Yeah. Y fue a visitar el hogar residencial de hombres, y el próximo lunes va a ir a hacer también una reflexión bíblica junto a un grupo de jóvenes. Y yo le decía, pero ¿cómo tienes tiempo para hacer esto? ¿Tú no estás trabajando? No, yo ya me recibí, dijo, y trabajo lo justo, tengo mi pequeña empresa, trabajo lo justo, y lo demás lo dedico solo al evangelismo, porque visitamos hogares de ancianos y queríamos estar en algo como esto también. Y yo veía tan humilde, y le dije, pero qué bueno que tienes tiempo para esto, y tú ya sacaste tu profesión. Sí, soy ingeniero civil industrial, decía él. Mire, pues, hermana Leo, y dedicándole un gran tiempo al Señor, porque esto no debemos sentirnos de ninguna manera, estimados auditores, frente a las vicisitudes de la vida, a las dificultades, a las adversidades, a las tormentas que nos toque vivir, nunca sentir que nos hundimos. Podemos estar como, dice la palabra por ahí, derribados, pero no destruidos. Claro. Porque si nos tenemos que caer 6 o 7 veces, las 7 veces nos vamos a levantar si colocamos la vista en Dios, si miramos hacia arriba. Así es que qué bueno que se están sumando día tras día, no solo a este ministerio, sino a otros muchos ministerios de misericordia, hombres, jóvenes y mujeres, con la visión de ayuda para levantar la autoestima. Y quien levanta verdaderamente la autoestima y el corazón de las personas que están dolidas y asaltadas por el maligno, por este ladrón que vino a hurtar, a matar y a destruir, el único que levanta de verdad es Jesucristo, a través del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Así es. La palabra, o sea, la palabra misma en la Biblia nosotros no encontramos la palabra autoestima. Pero en Gálatas 5:14 podemos ver, ¿cierto? Porque toda la ley está en esta sola palabra que se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
O sea, ahí como que uno la relaciona, ¿cierto? ¿Cuánto yo me estimo? ¿Cuánto yo me Ese amo? sentimiento profundo, ¿cierto? Que tienes acerca de ti. ¿Cuánto vales? ¿Cómo te consideras a ti mismo? O sea, cuando tú ves amarás a tu prójimo, ¿cómo a ti mismo te conlleva hacer estas otras preguntas, ¿cierto? ¿Qué opinión tienes tú sobre tus propios valores? ¿Cómo es como una especie, ¿cierto?, de autorretrato de ti mismo cuando empiezas a preguntarte ¿qué puedes opinar de ti? ¿Cómo te valoras? ¿Te gusta como eres, cierto? ¿O te carga como eres? Cuando tú te empiezas a valorar, empiezas a hacer estas preguntas, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que valgo? ¿Cómo me considero a mí mismo? Podemos ver, ¿cierto? Y podemos aprender que la actitud que tenemos nosotros sobre la autoestima, cómo nos estimamos nosotros y cómo poder desarrollarnos. ¿Qué es lo bueno que tengo y qué es lo malo? Y sobre todo potenciar lo bueno. Oh, qué buena pregunta, hermana Leo. ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Me amo? Yo me recuerdo una vez que en una sesión, un taller que se hizo, estábamos todos sentados así en un círculo y nos pasaron a toda una cajita y dijeron, en esa cajita ustedes la van a abrir y van a encontrar un regalo muy especial. Lo van a mirar con detención y le van a decir unas palabras. Y cuando abrimos la cajita, me veo porque era un espejo. Y la verdad es que me dejó marcando ocupado, porque no sabía qué decirme, y muchos que estaban en el círculo se quebraron y comenzaron a llorar al mirarse, porque a veces vivimos corriendo y asociándolo a lo que, como iniciábamos el programa, ¿cierto? Hay muchas mujeres que viven corriendo, tratando de mantener su casa, su familia, y a veces hay caos, hay de todo, hay sufrimiento, hay desorden, hay violencia psicológica, y te miras y te dices, merezco estar pasando lo que estoy pasando. Otros quizás se miran y dicen, gracias Dios por tenerme como me tienes, gracias Dios por lo que me has dado. Pero si tú estás en este momento sintiéndote menoscabado, triste, angustiado, hay alguien que puede restaurarte, espiritual, física, mentalmente, y ese es nuestro Señor. Sí. Sí, es como tú te valores, también tú vas a poder medir, ¿cierto?, lo que el Señor hace contigo. La potencia, ¿cierto?, potenciar la capacidad que tú tienes para enfrentar diferentes cosas. Depende de tu alta de autoestima, en las dificultades que tú vas enfrentando. Cómo tú aceptas los errores o los fracasos. Porque sí nosotros no tenemos una vida que todo es bueno, No. bonito porque la Biblia nos dice que eso va a pasar para nosotros. También vienen las enfermedades, cuando tú tienes que enfrentarlas, cuando tú te quedas sola. ¿Y por qué se muere tu esposo, cierto? Sí, siendo un siervo tan usado por el Señor. Pero Él es Dios, es soberano, ¿cierto? Y me deja a mí acá y me enseñó una ruta junto a Él para seguir desarrollándola. Entonces, yo no me puedo hundir y qué triste que estoy, a pesar de que tenga tristeza de repente, ¿cierto? Y me haga falta, pero el Señor me dio otra oportunidad para seguir hablando de Él. Entonces, tengo que tener valor de levantarme otra vez y sentirme que soy importante y soy usada por el Señor. Así ¿cierto? es. También los logros y los éxitos para superar distintas adversidades que nos toca vivir. ¿Cómo lo enfrento yo? Para tomar decisiones, para solucionar conflictos. Todas estas cosas vas a tener éxito si tú, ¿cierto?, tienes una sana autoestima. ¿Sabes? Porque lo primero que te dice el Señor, ¿cierto? Lo que primero que está ahí es el amor al prójimo. Y si yo me amo a mí misma, también puedo amar a mi prójimo. Hay que primero amarse a sí mismo. Tiene que uno... Y amarse Claro. en la forma correcta, en la forma cristiana. Porque hay gente que llega al otro extremo, que se ama a sí mismo y solo se ama a sí mismo, pero no ama a nadie más. Por eso que ahí es tan completo lo que Dios dice, que ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque ahí está completo todo. Porque si no caemos en el egocentrismo, en el narcisismo, y solo en nosotros, y solo en nosotros, y le acerruchamos el piso a los demás, y no importa a nadie más, y que me ayuden a mí, pero no ayudo a nadie.
Y a lo que nos conlleva, ¿cierto?, no tener una sana autoestima, porque nos hace inseguros, desconfiados, incapaces de reconocer y apreciar cualidades o talentos que otras personas tengan o las que tengamos nosotros mismos. Y también nos hará muy difícil de hacer frente a nuestras debilidades. Y con ello, ¿cierto?, incapaces de comenzar proyectos, porque no nos damos valor, tenemos desconfianza de lo que nosotros mismos podemos hacer y podemos avanzar. Nosotros podemos ver, ¿cierto?, que hay tanto hoy día en los chicos, en la calle, de escucharlos hablar, vemos cuán equivocada está su autoestima al ser tan agresivo, al vocabulario que ellos usan, la violencia, porque sí son violentos, sí se maltratan en insultarse. Por eso usted dio la clave, dijo, sana autoestima. Claro. La sana autoestima nos lleva a caminar por el camino correcto y a ir avanzando, creciendo y ayudando y venciendo los obstáculos. Pero cuando hay una autoestima o un falso concepto, un concepto errado de sí mismo, un autoconcepto alto en el que se hace uso, como usted dice, a veces los chicos, la delincuencia, el que es más agresivo, el más respetado, y van cayendo en algo que lamentablemente tarde o temprano les pasa la cuenta. Claro. Cuando nuestra autoestima no está cimentada en los conceptos de Dios, ¿cierto? Exacto. Quiere que lo que Dios quiere que tengamos de nosotros mismos, ¿cierto?, nos lleva a vivir, a hablar y a actuar, a reaccionar como la persona que creemos ser y no como la que realmente nosotros somos. Uh-huh. Entonces, la gracia es cuando nosotros tenemos a un Dios con nosotros, un Dios que es soberano, ¿cierto? Nos hace mirar a nosotros mismos. Nos hace, ¿cierto?, a pensar, no voy a agredir porque yo no quiero ser agredida. Yo voy a perdonar porque también quiero ser perdonada, aunque nos cueste. Porque si hay algo que nos cuesta, ¿cierto?, es perdonar, es pedirle perdón al Señor. Y lo que más nos cuesta, ¿cierto?, lo que más deteriora nuestra autoestima es perdonarnos a nosotros mismos. Porque si tú, auditor que estás escuchando en este momento, ¿cierto?, no sé si te has dado cuenta cuánto te ha costado perdonarte de algunas situaciones, o te has perdonado, o todavía está esa herida ahí abierta, y que no te permite avanzar, que no te permite ser amada, ¿cierto?, que no te permite ser amado, y que cada vez vas deteriorando más tu vida afectiva, laboral, emocional, junto a tu familia. ¿Por qué? Porque por la falta de perdón, porque realmente no te conoces a ti mismo o no conoces a un Dios que nos perdonó y nos hace perdonarnos a nosotros mismos. Ese es un punto muy importante. Hay muchas personas que de repente llegan a deprimirse y a sentirse hundidas y se dejan pasar a llevar porque, tal como usted dice, hermana Leo, no se perdonan a sí mismos cosas que han hecho. Y eso las tiene ahí marcando siempre el paso y no se atreven a levantar su cabeza ni a levantar su vista. Por eso que la liberación de esa situación triste y oscura y baja solamente viene a través de la palabra, claro, y a través de Cristo. A través de una sanidad interior. De una sanidad, claro. Que la hace solamente el Señor. Y es por eso que el trabajo en el cual está la iglesia y estamos ministerios como estos es difícil, porque a un joven que está saliendo de la adicción y que lleva 3 meses en tratamiento, o una mujer o un adolescente, no podemos decirle como algunos eslogan que usan algunos centros de rehabilitación que dice, vuelve a tomar el control de tu vida, o vuelve a tomar el timón de tu barco. Que nunca tuvo control, no hay que enseñarle. Y si lo vuelve a tomar, vuelve atrás. Por lo tanto, deja que Dios tome el control de tu vida. Sí. Deja que Jesucristo tome el timón de tu barco. Tienes que aprender, tienes que replantear toda tu vida de nuevo. Y por eso que la palabra dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uh-huh. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Porque pueden entregarnos herramientas, los terapeutas, los orientadores, los psicólogos, los pastores, las pastoras, los hermanos, las hermanas, los evangelistas, pueden entregar herramientas, pero sin duda alguna que todas esas herramientas y destrezas que vamos desarrollando y vamos avanzando y creciendo, son nada si no están complementadas con lo más importante, que es que Cristo desde adentro, a través de la acción del Espíritu Santo, te renueva y te haga nacer de nuevo y te
Él ordene tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones. Porque de lo contrario todo es externo, pero cuando nace desde lo interno el cambio, ahí hay un trabajo completo. Lo que veíamos en el hogar, en el hogar cuando trabajábamos en el hogar, en la rehabilitación, Hogar Osana, ¿cierto? Nosotros veíamos que llegaba mucha gente, a muchos los llevaba a su familia porque su familia quería que ellos se rehabilitaran, pero veíamos a otros que tocaban fondo, que llegaban, pero unos trapos, era increíble que no era capaz de mirarnos ni siquiera los zapatos, ¿cierto? Y nosotros nos dábamos cuenta cómo el Señor empezaba a trabajar en ellos cuando empezaban a levantar su vista y cuando ya podíamos mirarnos a los ojos con una mirada limpia. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué había pasado en ellos? Ellos empezaron a creer en el Señor, empezaron a confiar en Él, a vivir a un Señor y a hacerlo soberano también en su vida y saber que si el Señor lo hacía vencer a través de ellos iban a tener vidas victoriosas. Así Claro. es. Lo Y más no importante recaían. es justamente cuando nace de uno. Porque Claro. a veces puede existir muchas personas en derredor que quieren ayudarte, quieren sacarte adelante, pero tiene que nacer de uno para poder salir adelante. Asociando un poco lo que estábamos conversando al principio, sea que tú estés en este momento siendo menoscabado por la situación de tu trabajo, violentado o violentada psicológicamente por situaciones familiares, por carencias económicas, porque dice la Escritura que hay un enemigo que vino a robarnos la felicidad, a hurtar, ¿cierto? A matar, a destruir la familia, a destruir tu vida. Pero la manera en la cual puedes superar todo eso es pensando con fe. El que no conoce a Cristo dice pensando positivo, pensando digamos, con optimismo. Nosotros decimos pensando con fe. Sí se puede salir adelante, sí se puede cambiar. Pero vamos a seguir hablando de esto enseguida, después de este bello tema musical. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento y tú mi creador y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí, Señor. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Mi sustento, tú mi creador, Jesús, y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Mi sustento, tú mi creador, Señor, y tú mi creador.
palabra, Señor. Y la última palabra la tienes tú. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios que Él no pueda contestar? Todo lo que tienes que hacer es ir ante su trono celestial y decirle: Jesús, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu milagro, Señor. Oh, la tienes, Señor, solo tú. Tú eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra. ¿Qué tema más interesante? Partimos hablando, ¿cierto?, de que en muchas ocasiones la baja autoestima, por los atropellos constantes, por la violencia psicológica y física, muchas veces cuando no se le pone atajo a eso ni límite, se llega a trágicas consecuencias. Y luego empezamos a hablar de lo importante que es la autoestima, y en eso estamos ahora. Y ahí, asociándolo con la escritura, vamos a ir mencionando algunos puntos importantes que tiene nuestra hermana Leo, pero en este momento yo me preguntaba, mientras estaba el tema, cuando David fue a dejarle alimento a los hermanos que estaban ahí en la milicia para hacerle frente a los filisteos, dice que escuchó al gigante, a Goliat, ¿cierto?, que desafiaba a los escuadrones de Israel, y David sabía muy bien quién era en Dios. Sabía muy bien quién era, porque Dios le había dado fuerza para derrotar a osos, a leones que habían querido acabar con sus ovejas, y él dijo, y se ofreció para hacerle frente a ese gigante, y más tarde lo venció y le cortó la cabeza. Y es porque sabía quién era en Dios. Y me recuerdo de otros casos en que Dios, cuando recién hace un llamamiento, por ejemplo, cuando llama a Gedeón y lo escoge para también sacar adelante a su pueblo, y Gedeón dudaba porque no tenía experiencia militar, y le pide pruebas a Dios con el vellón de lana, que un día, ¿cierto?, estuviera mojado, que el otro día estuviera seco y alrededor estuviera al contrario, ¿cierto? El vellón mojado y la tierra seca, y el otro día el vellón seco y la tierra mojada. Pero allí vemos cómo hay situaciones en las cuales tú te vas a enfrentar en la vida y muchas veces vas a dudar, muchas veces vas a tener mucha fe porque estás crecido como David cuando enfrentó al gigante, o como cuando dieron allí las 7 vueltas Josué, ¿cierto?, a Jericó, y tocaron las trompetas el último día y los muros cayeron, pero ellos sabían que Dios estaba amparándolo. Qué importante es cuando el crecimiento y de lo que tú vales, esa noción de lo que eres de verdad, es a la luz de la palabra, es porque Dios te abre los ojos para ver. Es por eso que te quiero decir a ti que estás sufriendo, que estás sintiéndote menoscabado, que estás sintiendo agobiado, que estás sintiendo depresivo, que ves todo oscuro. No, sí puedes salir. Muchos hemos salido de situaciones muy complicadas y muy oscuras. Y Dios nos ha levantado y nos ha colocado en sitiales de privilegio por su misericordia y por su amor. Por lo tanto, sí puedes. Y a aquellos que de repente se van para el otro lado, que tienen un concepto muy alto, ahí nuestra hermana Leo le va a dar un consejo ahí, porque tiene separado los diferentes grados de estima que a veces hay en las personas. Hermana Leo. Bueno, los errores comunes en torno al concepto que tenemos de nosotros mismos, cuando no tenemos una sana autoestima, ¿cierto? Podemos ver varios puntos ahí. Pero hay uno que de repente llama la atención, cuando tener demasiado elevada la autoestima, o sea, de nosotros mismos, o sea, nosotros somos muy importantes. Como que la sabemos todas, somos cuando hay un amor exagerado hacia nuestro yo. Sí. Y si eso también se ve mucho, solo lo vemos a nosotros mismos y pensar que estamos por encima de los demás. La palabra, ¿cierto? En Proverbio dice, alábate al extraño y no tu propia boca.
el ajeno y no los labios tuyos. O sea, ¿quién tiene que verte? Según Proverbios 27:2, la otra persona tiene que ver cómo eres tú. Tú no tienes necesidad de decir, aquí vengo yo, este soy yo, porque tu forma de ser va a hablar de quién realmente eres tú. Así es. Y eso tenemos que nosotros de siempre tenerlo bien en cuenta. Además, Dios nos desafía a saber, a vernos, a aceptarnos, a valorarnos, a considerarnos en nuestra justa medida. También con la palabra, ¿cierto? En Romanos 12:3 dice así la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, no alabarnos ni menospreciarnos. Ese es un consejo de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y después, en lo contrario, ¿cierto? Es cuando nos consideramos muy poca cosa. Pasa también. Claro, tener la tendencia de abatirnos, de bajonearnos. Cuando pecamos nos sentimos sin valor, tal como Adán y Eva. Nos sentimos desnudos, avergonzados, temerosos de ser públicamente señalados. Pero la palabra también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de de toda toda maldad. maldad. Cierto, esa es primera de Juan 1:9. Tenemos que creerle a la palabra. Sí, y lo otro también es rebajarse a sí mismo, ¿cierto? Se confunde entre la auténtica humildad con rebajarse a sí mismo y permitir que otros lo usen a uno de trapero, que también se ve. También pasa. Eso también es parte de la autoestima que uno tiene. La humildad honesta reconoce nuestras virtudes y nuestras debilidades, lo bueno y lo malo, y da gloria a Dios en ambos casos. Claro, a veces nosotros tenemos muchas virtudes, pero en otras cosas También somos tenemos débiles. defectos, sí. Y somos así, porque es parte de nuestra naturaleza también. También tenemos ese pobre de mí, el autoestima, ¿cierto? El que se victimiza. Claro. Y aquí, ¿cierto?, es sentir pena de uno mismo, pasarse todos los rollos del mundo. Nadie me quiere. Todos me odian. ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Todo me sale mal. ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? Siempre piensan, no sirvo para nada, todo me sale mal. ¿Por qué todas las cosas negativas esas me pasan a mí? Y no es así. No, es confundir la humildad con la autocompasión, que es solo un sentimiento de orgullo, pero puesto al revés. Y ten plena con seguridad, ¿cierto?, que este es un pecado. No reconocer que Dios está contigo, ¿cierto? Y hablar de esa forma. Cuesta mucho, ¿cierto?, recibir elogio, y es verdad. Entramos en una serie de explicaciones y justificaciones por lo que hacemos, por lo que nosotros hicimos. Como cristianos debemos saber que Jesús es el que hace el trabajo en cada uno de nosotros. Nunca olvidar eso. Y sentirnos mal por ello, y no sentirnos mal por lo que nos está pasando, ¿cierto?, sino al contrario. Porque si yo soy una hija de Jesús, yo de una u otra forma, yo voy a tratar de mostrarlo a Él. Aún no hablando, sino con mi actitud. Porque la actitud habla mucho más fuerte, ¿cierto?, de lo que nosotros decimos. Donde llega sea, un hijo claro, de Dios, una hija de Dios, se nota de inmediato. Claro. En Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire. Claro, Él es el que se enseñorea en nosotros, y nadie más que Él. Entonces Él es el que nos traza la ruta por la cual nosotros debemos andar y mostrarlo a Él. Y tenemos el otro grupo, ¿cierto?, de los quejumbrosos y los alardosos, ¿cierto? Los quejumbrosos se pasan todo el tiempo anunciando sus errores. Me equivoqué, ¿lo hice bien? Siempre preguntando, ¿cierto? Yo creo que salió todo mal. Aunque las cosas les salgan bien, pero ellos piensan así. Y en el fondo lo que realmente buscan es que los elogien y los adulen. A veces, Es claro, lo que sí. quieren, po. Y hacen comentarios negativos con la esperanza de que alguien los corrija, pero la imagen que tienen de sí mismos es muy pobre. Los alardosos, ¿cierto?, son los opuestos. Se pasan todo el tiempo diciendo lo importante que son. Siempre tienen la razón, por lo menos en su mente. Ay, Dios, son prepotentes y a veces escandalosos, maleducados y rudos. Les importa poco la gente y no duden en ponerle en pie encima a quien sea.
¿O hay de todo lo que usted ha descrito ahí? Claro, en nuestra- aquí depende de la autoestima que tú tengas Sí. de ti, ¿cierto? Y lo que tú, cómo te consideres. Partimos, ¿cierto? Y a veces hay un poco de eso en cada persona Sí, también. sí, Sí. sí. En cada uno de nosotros. Es como para analizarnos, o sea, es cómo tenemos a ese, cómo creemos y cómo vivimos a ese Señor. Cómo lo vamos conociendo a través de su palabra y cómo vamos caminando junto a Él, nos va haciendo a mirarnos, así como nos miramos en el espejo. Mm. Y es bueno de mirarse en el espejo. A veces lo que menos a uno le gusta, por ejemplo, a mí si hay algo que me molestaba, era estar al lado del lavaplato, ¿Sí? lavando loza, haciendo cosas ahí, porque me detenía más tiempo. Yo era de mucho ser muy activa. Sobre todo si tiene invitados y tiene harta losa que lavar. Pero ¿sabes qué? Yo una vez, porque mi esposo hacía algo que me decían, a mí no me gusta ver las caras largas. Ya, No me gusta escuchar regañeo, así que yo aprendí a no regañar. ya. Me costaba Hacerlo con... claro, pero sí lo que me ayudó fue poner siempre un espejo frente al lavaplato y poder mirarme. Ya. Se observaba y decía, no tengo que cambiar mi actitud. Claro, y yo creo que Y eso me ayuda a sirve, modificar, claro. a modificar. Pero es mi rostro, lo de afuera, pero lo externo. Pero lo interno, la palabra me hace ver lo que yo soy. Porque yo estoy leyendo la palabra o la estoy escuchando y cuántas veces tengo que parar y pedirle perdón al Señor y volver a levantarme. Yo sé- Vernos en la palabra. Claro, porque un ella espejo. me refleja. Sí. Entonces ella me valora. Es como diciendo, párate Leo, tienes que aprender a perdonar, tienes que levantarte, tienes que caminar por esta ruta, tienes que ser valiente. Todo me lo va diciendo la palabra, con el mismo ejemplo que daba recién, ¿cierto? De ver cómo David, siendo una persona... Un pastor de ovejas. Claro, un pastor de ovejas, pero muy guerrero. Así es. El Señor lo había educado para la guerra. Y en ese tiempo, cuando él tocaba, ¿cuánto alabaría al Señor? ¿Qué sabe la vida que pasaba él en solitario? Mm. Pero él conocía a un Dios que era tremendamente más grande que ese inmenso gigante que estaba viendo. Así es. Entonces, No importa el gigante que no esté enfrentando importa. el auditor en este momento. Sí, tienes Le que puede aprender. cortar la cabeza. Claro, tienes que aprender que con el que Simbólicamente. cualquier cosa que a mí me pase, si yo estoy con el Señor o Él está conmigo, yo soy mayoría. Así es. Y a tomar esa palabra que dice, estar quieto, yo pelearé, es una promesa que la encontramos en el Nuevo Testamento y la encontramos, ¿cierto?, en Éxodo capítulo 14, cuando Dios le dice al pueblo, está quieto, y más adelante cuando habla con Moisés, y Moisés todo atemorizado, ¿cómo voy a cruzar? Y le pregunta a Dios, y Dios le dice, ¿y qué me preguntas a mí? Ujú. Solo avanza, porque ya Dios te lo había dado todo. Y el mar se abrió. Claro. Extiende tu mano, ¿cierto? Y echa la vara y vas a ver lo que va a pasar, porque Dios le había dado toda la fuerza, le había mostrado todo lo que él podía hacer. Y Dios te lo hace hoy día, te lo hace constantemente. Así es. Solo avanzar. Y avanzó Solo la avanzó y hora. avanzó la hora y ya nos quedan Oh. minutos solo para la oración, hermana Leo. Y Así tenemos que- algunas peticiones de oración. Yo sé que, estimado hermano, auditor, que nos esté escuchando en el hospital, en la calle, en el trabajo, en el colectivo, no sé, puedes salir adelante, puedes vencer, tal como ha dicho nuestra palabra. Sí. Quédate quieto, espera que Dios haga la obra, encomiéndate a Dios y te va a dar una victoria portentosa, grande. Amén. Vamos a orar, hay unas peticiones de oración, también vamos a orar por Mónica, que hoy día fue también al control, Sí, ya está estábamos- mejor ya. Estaba orando por mi hija Mónica, que estuvo muy complicada de salud, pero después de una operación, ¿cierto? Y seguir un tratamiento, el Señor se ha ido manifestando con ella y confiamos que va a ser su obra completa. Así es. Así que gracias por los hermanos que me han ayudado a orar por Mónica, que la tienen también presente. Vamos a orar por Andrea Mejía, ¿cierto? Y por Juan Pablo Mejía, que están pidiendo oración a través, ¿cierto?, del teléfono. ¿Oré? Y por los centros de tratamiento Sí, que tenemos, por el cada de uno, mujeres, ¿cierto? el de hombres residencial, el de adolescentes, el de situación de calle, de Valdivia, de Temuco, el de Villarrica, el de Angol, y los proyectos que tenemos. Todo Claro. ahí queda en la oración, en las manos de nuestra hermana Leo. Hoy día nos saludamos a casi A nadie, casi pero nadie. ustedes pueden ver el tema, se nos hace corto, el tiempo se nos hace corto, y gracias al Señor porque
todo lo que hablamos y todo lo que hacemos, cierto, es siempre poniendo a Dios por delante y siendo Él el soberano en nuestras vidas. Apropiate de eso. Con Él eres mayoría. Siempre, siempre. Aprende a creerle al Señor. Él te va a sacar de cada hoyo, de cada ese punto ciego que estás viendo en este momento. La luz está presente y quizás porque estás confiando tanto en ti, no estás viendo lo que el Señor puede hacer por ti. Oremos, amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti. Con gratitud en nuestro corazón, Papito amado, por el tiempo que tú nos das para estar presente en cada hogar, Señor. Solo tú sabes dónde llega nuestra voz, Padre Santo, dónde llegas tú con esta palabra de la cual hablamos hoy día. Padre bendito, te pedimos por todo lo que hemos hablado en este momento, Señor, por tanta gente que es agredida de una u otra forma, Señor, te pedimos de que ellos puedan sentir la compañía tuya, puedan sentir la fortaleza que tú das, Padre, de salir adelante, de levantarnos, porque tú nos haces personas. Tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor, y tú nos tienes como la niña de tus ojos. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado y nos sigues amando. Aún, Señor, cuando caemos, tú extiendes tus manos para levantarnos y volvernos a tomar y volver a caminar junto a ti, Señor. Así que te damos gracias, Padre. Te damos gracias por este tiempo hermoso que nos haces pasar junto a ti, Señor. En poder comunicarnos, Señor, en poder estar aquí con el hermano Jaime, Señor, sembrando palabra tuya y compartiendo, Señor, distintas situaciones y de ver tu mano poderosa en cada una de ellas, Padre Santo. Señor, también te presentamos las peticiones que hay delante de ti, Padre bendito. Te pedimos de que tú bendigas a Andrea, que bendigas a Juan Pablo, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Gracias, Padre amado, por mi hija Mónica, Señor, porque tú estás con ella y tú la bendices, tú abres puertas, Padre amado, para operarse, para salir adelante, para seguir con un tratamiento, Padre, sabiendo de que tú vas adelante de nosotros, Señor, y sabemos de que nada está lejos de ti, sino que tú tienes control de todo cuanto nos pasa cuando somos tus hijos, Padre amado. Te pedimos por Carmen Gloria, Padre amado, por la esposa de Pastor Polanco, por nuestra amiga, Señor, que tú sigas completando la obra en ella, Padre Santo. Y así, mi Señor, por tanta gente que no dice lo que le está pasando en este momento, pero en el nombre de Jesús pido que si hay alguna enfermedad, alguna cosa, Señor, que está ocurriendo en su organismo, para quien esté escuchando en este momento, seas tú poniendo tu mano poderosa sobre ellos, Padre amado, y restaurando sus cuerpos, Padre Santo, para la gloria y honra tuya, Señor. Como también bendice los hogares que tienen aflicción en este momento, Señor. Rodéales con lazos de amor, Padre amado. Como también suple cada necesidad, Padre bendito, ya sea económico, de trabajo. Provee trabajo para tus hijos, para quienes claman para ti. Visita nuestros hogares, Padre, que hemos levantado en el nombre tuyo, Jesús, donde tu nombre sea glorificado y personas sean restauradas, Padre, y vuelvan a tener vidas normales y familias normales otra vez, Padre Santo. Gracias por cada hermana, cada hermano, Señor, que colabora con el hogar, que va a visitar, Padre Santo. Te pedimos de que tú les bendigas, Señor, que tú seas cada día con ellos, Padre amado, y que sea la voz tuya para que mucha gente llegue a conocimiento de esos hogares y puedan bendecirlo, y ellos los que viven ahí puedan sentir el amor tuyo a través de la vida de quienes los visita, Padre Santo. Bendice a quienes también cuidan y dirigen a cada uno de ellos. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias porque nos tienes con bien, con salud, Padre amado, y porque podemos estar aquí ante estos micrófonos para poder bendecir a cada uno de tus hijos y a quien necesita la palabra tuya hoy día, Señor. Gracias te damos, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tu Hijo amado nos hace sentir tu presencia con cada uno de nosotros y nos hace comunicarla y entregar el amor que tú pones en nuestro corazón. Todo viene de ti, Señor, y lo queremos compartir. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches y nos volvemos a ver la próxima semana con la ayuda de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros, ¿cierto? Y escucharnos.